muchas novedades del ámbito de la política y varias propuestas también de candidatos. Por eso, Diego, rápidamente queremos ir hasta Araceli Romero. Está con la candidata a la vicepresidencia Soledad Núñez. Ahora contigo. Bueno, Fernanda, estamos aquí recorriendo uno de los barrios más populosos, más importantes de la ciudad de Asunción, Ricardo Brugada, específicamente en la zona de Punta Carapá. Estoy con Soledad. Bueno, Soledad, hablemos un poquito sobre un proyecto que está siendo mencionado por toda la ciudadanía y que también tiene la curiosidad de saber cómo ustedes trabajan. El sueño de la vivienda propia. ¿Qué nos podrías comentar vos? Bueno, ustedes ya han escuchado, muy buenas tardes a todos, saludo a Fernanda, a Diego, a la gente que nos está viendo desde sus casas. Ustedes saben de mi compromiso, de nuestro compromiso desde la Concertación Nacional con garantizar el acceso a la casa propia a todas las familias paraguayas. El artículo 100 en la Constitución dice que toda familia paraguaya tiene derecho a una vivienda digna y que el Estado tiene que generar las condiciones para hacerlo realidad. En mi tiempo como ministra de la Vivienda hemos impulsado muchos programas, muchas políticas, pero yo tenía limitaciones porque otras instituciones no estaban a mi cargo, que son necesarias y que tienen que funcionar para poder asegurar el acceso a una casa propia. El Banco Nacional de Fomento, la Agencia Financiera de Desarrollo, el Ministerio de Desarrollo Social y todas las otras instituciones que también son propietarias de suelo público, que tiene que estar disponible para poder construir vivienda económica, accesible para la población paraguaya. Bueno, Sole, acá te pongo el retorno para que puedas conversar con Diego y Fernanda. ¿Qué tal, Sole? Gracias por atendernos también en este recorrido. Y preguntar un poquito por este tema. Hoy en día, para mucha gente es un imposible pensar en una casa propia, pero hay que empezar a pensar en financiación, en créditos, en posibilidades, o quizás ya no hay que pensar en ese famoso sueño de la casa propia. ¿Cuál es el paradigma, pensás? Sí, yo suelo hablar mucho de lo que denomino la generación sin casa. Nosotros estamos ante un panorama, un escenario donde a la generación actual de jóvenes le va a ser muy difícil ser propietaria de una casa, una vivienda, si no corregimos las falencias que existen en el mercado, si no ponemos a disposición políticas públicas que puedan garantizar el acceso a la casa propia. Te menciono que no es suficiente con el crédito. He visto propuestas del otro lado, algunos adversarios, que son propuestas muy miopes, que de alguna manera denotan un desconocimiento del tema. Bueno, la verdad es que a mí no me sorprende que de parte de un economista que trabaja en un banco crea que la solución de la vivienda va a venir solo por otorgar créditos. Esto hay que mirarlo de manera integral, o si no vamos a fracasar con las políticas y vamos a jugar con la esperanza y el anhelo y el entusiasmo de mucha gente que sueña de verdad ser propietaria de la casa propia. Y acá te voy a hablar de algunos elementos que el Estado tiene que poner en marcha y que nosotros como Concertación Nacional nos comprometemos. El primer factor prohibitivo para acceder a la casa propia es el precio, el valor del suelo. Tenemos que crear un banco de suelos públicos. El Estado tiene en su propiedad mucho suelo público que tiene que destinar a la construcción de viviendas económicas. También revisar la situación de los mercados de suelo que muchas veces terminan expulsando a la gente lejos de sus lugares de trabajo. Lo primero, garantizar acceso a suelo. Segundo, desarrollar productos financieros para los desarrolladores inmobiliarios, que hoy en día están invirtiendo su capital, que es limitado, que no permite esto darle escala y volumen a los programas de vivienda a nivel nacional. Entonces es muy importante que existan créditos disponibles y accesibles para quienes quieran invertir en el sector de vivienda económica. Tercero, la profundización del crédito hipotecario. Trabajar con el sector financiero, privado y la banca pública para que existan créditos hipotecarios a largo plazo con tasas accesibles y razonables como existen en el resto de los países de América Latina. Y cuarto, para eso tenemos que garantizar la creación de un fondo de garantías. Un fondo de garantías que haga que el crédito sea accesible, que permita que los bancos efectivamente le otorguen el crédito a las familias. Porque lo que sucede muchas veces, si tenemos la mirada solamente economista o financiera, es de que creamos el producto financiero. Pero ¿qué sucede? Una familia trabajadora, promedio, nuestra sociedad se va al banco y resulta ser que rebota, hablando mal y pronto. El banco no le dan los recursos, no le da el crédito porque le considera riesgoso, le pide demasiados documentos, el proceso es súper burocrático, por poco no te piden aval y garantía de toda tu familia y finalmente la gente no tiene la posibilidad
acceder a los recursos para comprarse una casa. Entonces no es suficiente con crear el producto financiero si no creamos un fondo de garantía que haga que ese producto financiero sea accesible. Y finalmente la planificación urbana, porque no podemos pensar en crear soluciones de vivienda sin hacer que las mismas estén localizadas en zonas próximas a las fuentes de empleo, en zonas próximas a acceso a servicios, espacios públicos, etcétera. Entonces el problema de vivienda ya se ha fracasado mucho en América Latina. Yo estudié esto demasiados años, me tocó también como ministra conocer la experiencia de muchos otros países, conocer la experiencia de otros empresarios también que invirtieron en el sector de desarrollo inmobiliario. Esto no es para improvisados, acá tenemos que entender que si queremos en los próximos 5 años realmente ofrecer soluciones económicas, tenemos que tener una mirada integral de la problemática y entender de lo que estamos hablando. Soledad, justamente sobre ese tema y sobre lo que vos ya mencionabas, se centraba un poco la propuesta que hoy se daba a conocer por parte de los adversarios políticos de ustedes, o el adversario en específico, porque era Santiago Peña quien hablaba de que se iba a poder pagar una tasa baja o reducir esa tasa de interés que hoy día tiene, por ejemplo, la AFD, y posterior a eso lograr precios o costos accesibles, decía el de 1 millón de guaraníes. ¿Con eso es suficiente realmente el tema de bajar la tasa de interés y hablar con el BNF para que salga un poco de ayuda también de aquellas personas que buscan la vivienda propia? No es suficiente, es imposible que solamente con esa medida se pueda cumplir lo prometido. Insisto, para mí esto es una mirada muy de, claro, él es un economista, muy de números, un poco desconectado de la realidad social que viven las familias y la capacidad de pago que tienen los hogares, las familias paraguayas. Acá el problema no está con crear el producto financiero, está con hacer que sea accesible ese producto. Y para que sea accesible ese producto hay que crear un fondo de garantías y hacer que funcione la ecuación que por excelencia fue la que facilitó el acceso a una vivienda en América Latina, que se le llama la ecuación del ABC: el ahorro, el bono y el crédito. Tiene que existir crédito accesible, se tiene que fomentar el ahorro y tiene que haber un bono del Estado que permita calzar la capacidad de pago de las familias con la oferta económica de vivienda que hay en el mercado. Para cerrar nada más, Soledad, ¿cómo se hace frente? Esta misma consulta le hacía esta mañana yo al mismo candidato. ¿Cómo se hace frente a esa crisis inmobiliaria de precios exorbitantes en millones de dólares, incluso que se evalúan en ciertas zonas, por ejemplo, de Asunción? Y del otro lado tenés la gente que te dice, yo trabajo en Asunción, prácticamente tengo varias actividades en las inmediaciones, no me puedo hacer de casa en zonas más alejadas del departamento central porque no tengo un transporte público, por ejemplo, de calidad, para venir, ir y venir a mi trabajo. Con regulación del Estado, ¿verdad? En muchos otros países, para evitar la creación de las burbujas inmobiliarias, el Estado pone incentivos al sector privado para que un porcentaje de las viviendas que ofrecen estas zonas sea vivienda económica. No estoy hablando de vivienda social, no estamos hablando que eso amerita, digamos, otro enfoque de política pública y política de Estado. Me refiero a vivienda económica que pueda hoy en día una pareja trabajadora que gane 2 millones, 3 millones, que pueda realmente comprarse una casa en una zona bien ubicada de la ciudad y no necesariamente en la periferia. Entonces ponen incentivos para que un porcentaje, una cuota de las unidades habitacionales que ofrece el desarrollador inmobiliario estén dentro de un precio de venta que estipula el Estado. Y se hacen incentivos, ya sean impositivos, determinados incentivos que establece el Estado. Lo otro que es fundamental, que me olvidé de mencionar, que también, porque conozco muy bien el mercado de desarrollador inmobiliario en nuestro país, hay que crear incentivos para la adopción de nuevas tecnologías, porque hoy los métodos constructivos que existen son todavía muy artesanales, lo que hace que se encarezcan los costos de construcción, y nosotros necesitamos abaratar los costos de construcción para poder llegar realmente a los precios de venta de viviendas que sean económicas, o sea, hablando en fácil, para que de verdad exista vivienda que la gente pueda comprar. Porque si no, yo puedo darte la plata, Fernanda, te doy mañana 100 millones de guaraníes, te doy 150 millones de guaraníes desde el banco, pero vos te vas con los 150 millones de guaraníes y te vas
a tu ciudad y resulta ser que no encontrás ninguna vivienda que se venda por ese precio. Y esa es la falencia de las políticas. Por eso digo que decir que vamos a ofrecer crédito simplemente es desconocer cómo funciona todo el mercado de viviendas, y eso puede llegar a a crear falsas expectativas y finalmente que fracase la política pública. Ahora, más allá de la postura y lo que estamos comentando, qué interesante que se empiece a hablar también de ideas y de propuestas. Una campaña que a lo mejor suelen estar marcadas mucho por los insultos, ataques. Creo que hoy en día, bueno, lo están haciendo ustedes también, o lo hacen ustedes, creo que los martes van presentando proyectos, y creo que está bueno hablar de eso, de lo que realmente pretenden como gobierno. Totalmente, eso es positivo, y sobre todo el liderazgo que tuvo en este caso la Concertación Nacional, que ya hace varias semanas viene presentando propuestas. Veíamos que del otro lado no había ninguna suerte de presentación de ideas ni de propuestas. Nosotros tomamos ya la delantera hace más de 6 semanas, donde estamos presentando la propuesta de salud pública, la propuesta de seguridad, la propuesta de niñez, la propuesta para las mujeres, la propuesta de energía, etcétera. Y así vamos a continuar hasta el día de las elecciones. Vemos que nos siguen atrás, comenzaron a replicarnos, a copiarnos en la presentación de la propuesta, pero así como decía, eso es sano, solo que vemos que del otro lado hay un poco de improvisación. Lo nuestro producto y fruto de mesas de trabajo que llevan ya muchos meses analizando los problemas de la ciudadanía, planteando las soluciones con un montón de expertos, de profesionales. No es que salimos con un videíto simplemente de la noche a la mañana, sino que planteamos acciones concretas que tienen un sustento en un análisis que hizo un equipo técnico comprometido con el cambio en el Paraguay. Gracias, Soledad, gracias, Araceli, también. Así estábamos compartiendo con ustedes, muy amables. Muchas gracias. Saludos a todos, y por favor síganos a través de las redes sociales para escuchar, conocer más de lo que estamos proponiendo desde la Concertación Nacional. A mí me pueden encontrar en sole.nu en Instagram y Sole Nuña en Facebook. Y bueno, ahí acompañarnos en este camino hacia el cambio en el Paraguay. El 30 de abril es momento de empezar nuevos tiempos en nuestro país. Gracias, Soledad. Le agradecemos también allí a nuestra compañera Araceli por el tiempo, por traernos un poco de este tema, esta opinión, porque contextualizando nuevamente, hoy Santiago Peña presentaba también su propuesta denominada Xerogapona, porque él decía hay que fortalecer el Banco Nacional de Fomento a través de eso, y con conversaciones, con acuerdos que se puedan llegar también con la AFD, se pueden llegar a reducir, él decía, los costos, las tasas de interés, para que la gente que hoy en día esté pagando alquiler mes a mes use ese dinero en pagar su vivienda propia. Y la Concertación hablaba del tema de la internet en todas las casas, así que se viene, por lo visto, ojalá más discusiones sobre propuestas. Tenemos que hacer pausa nosotros. Vamos a hablar del tema, ¿cómo decimos? Pulseras, tobilleras, grilletes electrónicos. Fuerte grillete, ¿verdad? Sí. Pero se le dice también así. Son estos aparatitos que están viendo allí, que ya desde hace bastante tiempo se está hablando de su implementación en el Paraguay como una medida alternativa a la prisión. Para restringir también ciertas zonas, tengo entendido que se puede usar. Pero vamos a estar hablando de un ratito, sí, con los expertos. De los detalles, cómo está un poco la situación. Hace unas semanas se tuvieron reuniones también en torno a ese tema.